para comenzar la clase. ¿Listo? Entonces voy a esperar que aquí se ponga en rojo la grabación. El botón listo. Entonces, primero que todo, contextualizándoles un poquito, la base de datos es una colección de datos que permite que entender y trabajar todos los elementos respectivos para el trabajo de administración, desarrollo, entre otros, de datos, información de cualquier organización o de cualquier temática. ¿A partir de qué? A partir de la distribución de tablas, consultas, datos, entre otros. Todas tablas que ustedes van a encontrar dentro de una base de datos que van a poder ustedes visualizar. Van a visualizar, ¿listo? Elementos como campos, registros. Vamos a visualizar las tablas que van a ser similares como Excel, ¿listo? Eso es lo que vamos a ir encontrando. No, ya lo volvemos a compartir, ¿listo? Entonces, a partir de lo anterior, ¿listo? Como la preentrada, vamos a comprender como el primer elemento de la base de datos, que es toda la fundamentación que nos dan, ¿listo? Todos los videos que veamos hoy, todos los elementos que visualicemos, ya están cargados en la plataforma. Si hay alguno que no lo tengamos cargado, yo se los cargo en este mismo momento, ¿listo? El primero que vamos a ver es qué es una base de datos, ¿listo? Quiero que completamos qué es una base de datos, para qué nos sirve, qué elementos son importantes. Espero que puedan aprender y comprender algo en este video, ¿listo? Este video les explica como muy importante cómo duran y cómo funcionan las bases de datos. Cuando estaba en la universidad, allá en los lejanos años 90, y me tocaba ir a la biblioteca a buscar un libro, encontrarlo requería usar unos enormes ficheros que estaban a lo largo de toda la pared de la biblioteca. Eran unos muebles con unos cajones pequeños, cuadrados pequeños, pero muy largos. Entonces tú lo jalabas y había un montón de fichas dentro de estos cajones. Estos cajones o estas fichas estaban organizadas en orden alfabético y por temas. De esa manera tú podías encontrar el libro que buscabas. Cuando encontrabas el libro, cogías un pedazo de papel, habían unas notas, unos papeles ahí, anotabas y lo llevabas al bibliotecario. Con ese código, el bibliotecario podía saber en qué estante, en qué fila, en qué lugar específico estaba el libro que tú buscabas. Entonces siempre a mí me llamó mucho la atención, me impresionó mucho el trabajo de los bibliotecarios. Porque imagínate, catalogar esa enorme cantidad de libros. Con el tiempo entendí que esto que hacían los bibliotecarios se llama base de datos. Y con el tiempo también entendí que las bases de datos son las que dominan la tecnología y las que dominan el mundo. Y en este video quiero contarte en qué consisten las bases de datos. Si es la primera vez que vienes a este canal, permíteme presentarme. Soy Álvaro Felipe y soy parte de EDETeam. Somos la única red social educativa en español en la que puedes conocer gente apasionada como tú y también puedes aprender y dominar la tecnología, el diseño y los negocios. Con EDETeam puedes convertirte en programador o ser un mejor programador de lo que ya eres, ser un buen diseñador o incluso aprender a crear tu propio negocio. Si quieres saber más, puedes comenzar a estudiar gratis hoy mismo visitando nuestra página web en ed.team. Hace un momento dije dos cosas importantes. Número uno, que lo que hacían los bibliotecarios eran bases de datos. Y número dos, que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Vamos a entender estas dos afirmaciones. Comencemos por la número uno. ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. Vamos a desmenuzar esta definición para que te quede completamente clara. En primer lugar, conjunto de información. Ok, ¿qué es un conjunto de información? Es mucha información, bastante información. ¿Recetas de cocina serían información? Sí. Toda esa información tú la puedes almacenar en algún lugar. Es decir, puedes guardar esas listas de recetas en un cuaderno. Luego, consultada, es decir, que una base de datos no es solamente guardar los datos, sino que tenemos que consultarlos.
Entonces, podría yo buscar mi cuaderno de recetas para preparar algún platillo en una fecha especial. Pero en la última parte viene la parte más importante de esta definición: sistemáticamente. Es decir, no almaceno y consulto los datos al azar, como caigan. Si un profesor anota la calificación de un estudiante en un papelito, se lo mete en el bolsillo, el papelito luego no sabe dónde lo dejó y anota la calificación de otro estudiante en otro lugar y todo está desordenado y no sabes dónde quedaron las cosas, obviamente no hay un sistema. Estás poniendo las cosas donde caigan. Nosotros necesitamos un sistema, es decir, un plan, un protocolo, reglas definidas de cómo almacenar la información y cómo consultar la información. Si no hay un sistema, no podemos hablar de base de datos. Entonces, si las calificaciones de los estudiantes están guardados por año, por mes, en orden alfabético, hablamos de un sistema. Entonces, cuando yo busco la calificación de un estudiante, sé dónde buscarla. Si yo organizo mis recetas de cocina en orden alfabético, sé dónde buscarlas. Obviamente la llegada de las computadoras ayuda muchísimo a que las bases de datos sean más eficientes, porque este sistema, por más organizado que sea, es un sistema lento. Es un sistema difícil de escalar. Con la humedad o con el paso del tiempo, el papel puede malograrse y perderse la información. Mientras que con base de datos digitales, con informática, podemos guardar o reservar la integridad de los datos, garantizarla, hacer incluso copias de seguridad. Podemos ser más escalables y más eficientes, porque para hacer una consulta utilizamos el poder de cómputo. Ya no utilizamos a una persona abriendo ficheros, abriendo cajones, abriendo cajas. Utilizamos el poder de cómputo y los algoritmos. Entonces, ¿cómo se llevan las bases de datos tradicionales en papel a una base de datos digital controlada por software? A través de algo llamado sistema gestor de bases de datos. Entonces tenemos por un lado el sistema gestor de base de datos, que es el software que se encarga de hacer toda la gestión de la base de datos, y la base de datos como tal es la información guardada ahí. Entonces recuerda, no es lo mismo base de datos que sistema. ¿Les está congelando mucho el video? Ahí está, acaba de leer el mensaje que se está congelando mucho el video para saber si aquí De mi parte lo estoy viendo bien, profesor. ¿Sí? Ah, ok, De mi listo. parte también, profe. Ah, bueno, perfecto, vale. Yo voy a volver a entrar porque la verdad yo no veo nada. Listo, entonces No veo voy nada a del video. compartirlo y voy a volver a compartir a ver si lo pueden visualizar. Listo, yo sí estoy viendo todo. Listo, ya lo dejé compartir, volví a compartir. Sistema gestor de base de datos. Esta base de datos es la información y este sistema gestor es el software. Con los sistemas gestores de base de datos nosotros podemos crear la estructura de nuestras bases de datos, podemos escribir información en nuestra base de datos, podemos consultar información, podemos asegurar la integridad de los datos y también podemos controlar el acceso a esta información, definir los permisos de quién puede y quién no puede visualizar o acceder a esta información. Hay que tener en cuenta que las computadoras modernas electrónicas se crean en los años 40 en el siglo XX. Tenemos un video aquí en EDETeam donde te contamos cómo se crean las computadoras y cómo se inventa la programación, cómo las mujeres inventaron la programación. Si quieres ver ese video, por aquí va a salir una tarjetita para que no te lo pierdas. Pero volviendo al punto, en los años 40 se crean las computadoras, pero estas no tenían memoria, era volátil, introducíamos los datos y los datos se iban. Entonces un gran reto de la computación era cómo guardar los datos. En los años 50 se empiezan a guardar los datos en cintas magnéticas, lo cual está muy bien, a nada. El problema con las cintas magnéticas es que son secuenciales, hay que recorrer toda la cinta magnética para llegar al lugar donde está la información. Por ejemplo, imagínate que tú estás en un pasillo muy largo y al final del pasillo hay una caja que tú debes recoger. Entonces tú debes caminar todo el pasillo porque no puedes teletransportarte como Goku. Tienes que caminar todo el pasillo y recoger la caja y traerla.
Más o menos así funcionan las cintas magnéticas. Nosotros tenemos que recorrer toda la cinta para llegar a la información, pero es la primera versión de base de datos que podemos tener en el mundo informático. A esta le llaman base de datos de navegación. En los años 70, Edgar Cott escribe un documento en el que define los principios de las bases de datos relacionales para que sean más eficientes frente a las bases de datos de navegación. Obviamente también el soporte era mejor porque ya no teníamos las cintas magnéticas, sino teníamos discos duros que eran de más rápido acceso. Estas bases de datos relacionales son las que cambian completamente la industria y cambian el mercado, porque ya hay una estructura definida, ya hay relaciones. Tú te preguntarás qué es relación. Te lo explico muy rápido así. Tú puedes tener una lista de cursos en una universidad y una lista de estudiantes en la misma universidad. No todos los estudiantes toman los mismos cursos, entonces hay que relacionarlos. ¿Qué cursos toma cada estudiante? Esa es la manera más sencilla de explicarte por qué se llaman bases de datos relacionales. En los años 70 se define este modelo relacional y los expertos en informática se dan cuenta que hay una enorme oportunidad de negocio, porque imagínate llevar los datos de las empresas a un sistema informático escalable. Es dinero, dinero contante y sonante, porque los datos son la base de las operaciones de las empresas. El más exitoso de todas estas personas fue Larry Ellison, que fundó Oracle al final de los años 70 y se hizo multimillonario con sus bases de datos Oracle. En los años 80 aparece SQL Server de Microsoft y en los años 90 aparece MySQL y Postgres, que son sistemas de base de datos open source. Ya no necesitamos pagar una licencia y los podemos usar libremente. Aunque luego, años después, Oracle compra Sun Microsystems, con lo cual se lleva a Java y se lleva a MySQL a su casa. Pero esa es otra historia. En los años 2000, inicio de los años 2000, el mundo cambia completamente. Aparece algo llamado Web 2.0. Revienta la burbuja.com, muchas empresas quiebran y empieza la Web 2.0. Una web más democrática, una web en que los usuarios crean contenido. Antes, las empresas eran las que definían el contenido, definían la estructura de su información. Pero aparecen los blogs, aparecen las redes sociales y aparecen muchos sitios como foros, como comunidades, donde nosotros podemos empezar a crear nuestra propia información. Era una revolución total. Entonces, el acceso a los datos se hace más complicado. Hay tanta información creándose todos los días porque son los usuarios los que las crean, que las bases de datos relacionales empiezan a quedarse cortas para esta escala. Entonces aparecen las bases de datos no relacionales. Entonces ya no tenemos lista de alumnos y lista de cursos y los relacionamos. ¿Por qué? Porque en el momento en que los relacionamos, cuando queremos consultar la información, tenemos que buscar aquí, tenemos que buscar aquí y tenemos que buscar la relación, el famoso join. Entonces eso es lento. Claro, no es lento cuando consultamos cientos o miles de datos, pero cuando consultamos millones o miles de millones a gran escala, ya la cosa se pone un poco complicada. Entonces, en vez de tener una lista y una lista, metámoslo todo junto. Así consultamos de una sola vez. Hablemos ahora sí un poquito más en detalle de las bases de datos relacionales o bases de datos SQL. Estas bases de datos, como su nombre lo dice, tienen relaciones. Es decir, tú creas entidades que son datos que mantienen cierta estructura y los relacionas entre ellos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. El ejemplo de la lista en la universidad. Tienes cursos por un lado, tienes estudiantes por un lado, tienes profesores por otro lado. Entonces, un profesor no dicta todos los cursos, un estudiante no lleva todos los cursos. Entonces, hay que definir las relaciones entre ellos. Pero, en el mismo lugar donde tú guardas a los cursos, no vas a guardar a los estudiantes. Vas a mezclar cursos con estudiantes, no tiene sentido. Tampoco vas a mezclar estudiantes con profesores o profesores con cursos. Entonces, tú defines un lugar donde están solo los estudiantes, otro lugar solo para los profesores y otro lugar solamente para los cursos. Cada uno de esos lugares se llama tabla. Y dentro de las tablas existen registros. Los registros son cada uno de esos datos guardados en esa tabla. Por ejemplo, cada profesor es un registro en la tabla profesores. Cada curso es un registro en la tabla cursos. Cada alumno es un registro en la tabla alumnos. Y cada uno de los registros tiene campos. Por ejemplo, cada alumno tiene nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono,
el semestre en el que está estudiando, etc. Esos son los campos. Si te das cuenta, esto es una tabla. El término tabla no es una abstracción, realmente es una tabla. Hay filas, que son los registros, y hay columnas, que son los campos. Sí, igual que una tabla en una hoja de cálculo, en un Excel, idéntico. Y lo que hay que hacer es hacer las relaciones entre las tablas. Todo este proceso de abstraer la necesidad del cliente, la necesidad del producto que estamos desarrollando y diseñar las tablas de datos se hace con algo llamado modelo entidad-relación. Entonces ahí tú dibujas las entidades, dibujas las relaciones que van a haber entre ellas y de esa manera diseñas tu base de datos. Este tipo de base de datos se llaman SQL también por el lenguaje de consultas SQL o Structured Query Language. Este lenguaje no solamente permite consultar información, también nos permite escribir información. Como me dijo Alexis Lozada mientras me entrenaba para este video, SQL les quedó chiquito porque query es consulta, pero en realidad hace mucho más que consultas este lenguaje SQL. SQL realmente se divide en tres lenguajes. El primero es DDL o Data Definition Language, que como su nombre lo dice, define las estructuras. Con DDL tú lo que haces es definir las estructuras, definir cuáles van a ser las tablas, cómo van a ser los registros, qué campos van a tener los registros, pero no llenas información con DDL. Para llenar información necesitas DML, que es Data Manipulation Language. Con DML ya haces el famoso CRUD, haces el insert, que es llenar de datos las tablas, haces el select, que es leer datos de estas tablas, haces el update, que es actualizar los datos, y haces el delete, que es borrar datos de esta tabla. Y por último tenemos el DCL, que es el Data Control Language, con el cual tú controlas los permisos de acceso a estas bases de datos. Debes tener en cuenta que aunque existen varios sistemas de base de datos relacionales como Oracle, SQL Server, MySQL o Postgres, por citar a los más importantes, todos ellos usan SQL. Si tú sabes SQL, tú puedes escribir código SQL y consultar datos de cualquiera de estos sistemas. Cada uno de estos sistemas va a tener funciones muy propias de ellos que no comparte con otro sistema. Por ejemplo, en Postgres puedes consultar la fecha de una forma y en MySQL puedes consultarla de otra, pero esas son funciones propias. El lenguaje SQL es estándar para todos los sistemas de base de datos relacionales. Y además de las bases de datos relacionales, tenemos las no relacionales o también conocidas como no SQL o Not Only SQL. Estas bases de datos tienen como principal diferencia que no tienen una estructura definida. Cuando tú creas una base de datos relacional, tienes que hacer un proceso llamado diseño de la base de datos, donde usas el modelo entidad-relación, donde abstraes lo que necesita la aplicación, el software, el cliente, y lo llevas a un diseño. Una base relacional no necesitas hacer esa definición tan estricta. Tú puedes tener redundancia de datos. Ejemplo, tienes aquí los cursos y tienes aquí los alumnos. Y luego defines las relaciones. En una base de datos no relacional puedes tener los cursos y dentro de cada curso, como si fueran campos, tener a todos los estudiantes de ese curso. Y en el curso 2, tener a todos los estudiantes de este curso. Y es un poco raro porque el estudiante se va a repetir. Si un estudiante lleva 2 cursos, se va a repetir en varios lugares. Eso es inaceptable en una base de datos relacional. Por eso se normalizan las bases de datos para no tener redundancia. Pero en las bases de datos no relacionales eso es permitido porque lo que se busca es un acceso muy rápido, muy veloz, ahorrar poder de cómputo. Hay que tener en cuenta que este tipo de base de datos es creado por empresas que necesitan muchísimo rendimiento. Y cuando hablo de muchísimo rendimiento, hablo de muchísimo rendimiento. No creas que porque tú tienes 1000 usuarios ya es mucho rendimiento. Hablo de mucho rendimiento. Casos como Amazon, que creó DynamoDB porque necesitaba reducir en décimas de segundo la respuesta para sus clientes. Porque esas décimas de segundo le cuestan miles de dólares. Entonces crearon su propio sistema que es DynamoDB y que tú también lo puedes usar desde AWS. O por ejemplo Facebook, que crea Cassandra. Nuevamente con la misma finalidad de poder responder a esa demanda gigantesca de usuarios que están consultando, leyendo, escribiendo información todo el tiempo. Entonces las bases de datos no relacionales tienen como prioridad no la integridad de los datos, sino la velocidad.
en la escala súper rápida. Pero hay que tener en cuenta algo muy interesante. Todas las empresas usan stacks distribuidos. Es decir, pueden usar más de un lenguaje de programación, pueden usar más de un sistema en la nube, pueden usar más de una base de datos o de un sistema gestor de base de datos. Porque cuando crecen las aplicaciones empiezan a tener servicios distribuidos que luego se van conectando según su necesidad. No hay un sistema monolítico donde todo está empaquetado. Entonces va a ser normal que tú veas, por ejemplo, que Netflix usa MySQL para ciertas cosas y usa DynamoDB para otras. Va a ser normal. El detalle es que tú tienes que definir claramente tus necesidades. Bueno, realmente tú no, sino el CTO de tu empresa, salvo que sea un proyecto pequeño, un emprendimiento en el que tú sí tendrías que definir con mucha sabiduría qué tipo de sistema de base de datos utilizar. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas o en el mundo empresarial, no sería buena idea tener bases de datos no relacionales, porque en el mundo de las finanzas la integridad y la normalización de los datos es vital. No puedes tener datos repetidos. En una red social que necesita escalar mucho o en un sistema como Netflix que necesita responder muy rápido a los usuarios, una base de datos no relacional podría ser la idea. Pero recuerda que estamos hablando de gran volumen de información. Hay empresas gigantes como Slack que usan bases de datos relacionales, MySQL en este caso. Dropbox usa MySQL también. Entonces, uno de los mitos que hay que quitarnos es que las bases de datos no relacionales son más veloces y por ende, si tú quieres velocidad, cámbiate a una base de datos no relacional. La diferencia de velocidad realmente es muy pequeña. Tendrías que estar en entornos de altísima demanda, que solamente lo tienen pocas empresas en el mundo, para notar realmente la diferencia. Para el resto de mortales, la diferencia es muy pequeña y la decisión va a depender de criterios muchísimo más técnicos que tan solo moda o tan solo hablar de velocidad. Es más complejo el asunto. Como ejemplo de base de datos no relacionales tenemos a MongoDB, Cassandra, DynamoDB, CouchDB o Redis. Al iniciar este video te dije que las bases de datos dominan el mundo de la tecnología, pero no te expliqué por qué. Si has estado atento a este video te darás cuenta de por qué. No existe tecnología sin datos. De hecho, la programación en sí misma es manipular datos. ¿Cómo manipulas datos si no los puedes almacenar en ningún lugar? Sería una programación volátil, una programación de momento y que luego desaparece y que no tiene ninguna aplicación práctica. De hecho, ese fue el primer problema de la programación que hubo que resolver: cómo guardar esos datos. Además, hoy vivimos en una época en la que la información es dinero. Vivimos en la economía de la información. Cuando nosotros decimos que Facebook nos espía o que Google nos espía, o vemos que entramos a una página web y luego los anuncios de esa página web nos persiguen por todo el internet, es porque alguien guardó esa visita tuya en una base de datos y luego te estuvo persiguiendo por internet dándote publicidad. El dinero sale de los datos. El machine learning, que es entrenar a las computadoras, se hace con datos. El marketing, la analítica, todo en este mundo se hace con datos. Cuando tú escribes un tweet, publicas una foto en Instagram, subes una historia, son datos que en algún lugar están almacenados y con esos datos se hace muchísimo dinero. Las bases de datos dominan el mundo de la tecnología. Y si tú quieres dominar el mundo de la tecnología y quieres conocer el mundo de las bases de datos, obviamente el lugar adecuado para ti es EDTeam. Te invito a ir a ed.team/cursos para buscar nuestros cursos de base de datos y convertirte en un experto del mundo de la tecnología. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho. Si es así, por favor, suscríbete, compártelo, cuéntale a tus amigos para que también vengan a EDTeam y no te olvides de ir a nuestra página web ed.team para que conozcas más del mundo de la tecnología y puedas empezar a estudiar gratis o premium hoy mismo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Listo. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la idea es que hayamos como comprendido las nociones básicas de las bases de datos. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a ver es qué propiedades o qué elementos podemos decir que son propiedades de una base de datos. ¿Listo? Lo siguiente veremos unos conceptos claros de qué contiene una base de datos para posteriormente empezar a hacer un análisis de un documento que contiene cómo desglosar el ejercicio número 1, el taller número 1 que vamos a encontrar en nuestra plataforma. ¿Listo?
Vamos a ver cuáles son las funciones básicas de un sistema de gestión de bases de datos, o por sus siglas en inglés, DBMS, que son Database Management System. Un sistema de gestión de bases de datos es un programa que interacciona, por un lado, con los usuarios, ya sean usuarios normales o administradores, y las aplicaciones, y por otro lado, con la base de datos. ¿Para qué? Para darles acceso a esos datos, a gestionarlos, a obtener informes, etc. ¿Por qué hace falta un sistema de gestión de base de datos? Porque cuando una base de datos se complica, ya no se puede hacer de la forma simple. La forma más simple podría ser, por ejemplo, tener una tabla, la cual tuviéramos, por ejemplo, una tabla de empleados, donde tuviéramos los campos en las columnas, pues con el nombre, el puesto, etcétera, y los registros en las filas con cada uno de los empleados, todos sus datos. Bien, eso en cuanto se complique un poco, ya no lo podremos gestionar fácilmente. Entonces aparece la necesidad de utilizar un programa específico que es el gestor de bases de datos. El gestor de bases de datos permite crear bases de datos, mantenerlas, obtener datos, analizar datos, pues según consultarlos, filtrándolos según un campo, ordenándolos, creando informes, sacando conclusiones, que es para lo que queremos los datos. Y por otro lado también nos permite manipular datos, pues nos permite insertar, nos permite borrar y también nos permite editar lo que ya hay, cambiar lo que ya hay. ¿Y por qué? Pues fijaos, ya nos vamos de una tabla simple en nuestro ordenador a bases de datos distribuidas, que estén en varios ordenadores, o bases de datos multiusuario, que necesitamos que los datos estén muy bien normalizados para que no haya errores porque lo van a meter usuarios distintos. Pero también necesitamos permisos, porque habrá usuarios que puedan acceder a los datos y cambiarlos, otros que solo acceder, otros que nada, habrá parte de datos que pueden acceder todos los usuarios, otra parte de datos que no. Y otra cosa muy importante, hay que gestionar los bloqueos. ¿Por qué? Porque si yo estoy editando unos datos y de repente llega otro usuario y se pone a leerlos y esos datos no están bloqueados, pues puede leer unos datos que no sean los últimos que yo voy a meter. Algo le tiene que avisar de que yo los estoy editando. O peor todavía, si dos usuarios en dos puntos completamente distintos se ponen a editar a la vez esos datos, ¿cuál acaba antes? O sea, ¿cuál se queda? ¿El que acaba antes? ¿El que acaba después? Todo eso hay que gestionarlo. Entonces eso se gestiona con unos bloqueos. Los tipos de base de datos que hay es normalmente... La más común son relacionales, que son tablas relacionadas entre ellas. Por ejemplo, tenemos una tabla con los nombres de los empleados, otra tabla con las ciudades, otra tabla con las direcciones donde viven, otra tabla con los puestos. Y luego tenemos una tabla donde se relacionan todas. Se pone el nombre del usuario con el puesto que tiene, con la ciudad donde trabaja y con la dirección. Y todos esos campos están alimentados de las otras tablas. Es una base de datos relacional. Esas bases de datos no funcionan muy bien con objetos multimedia. Entonces, para eso se utilizan bases de datos orientadas a objetos, que es lo que quiere decir la O y la O. Object Oriented en inglés o orientada a objetos. Y luego hay bases de datos que mezclan lo mejor de cada uno de los dos mundos. Son bases de datos híbridas que tienen parte relacional y parte orientada a objetos. También hay otros tipos de bases de datos con otras ventajas y otros inconvenientes, pero se usan menos. Y con esto termino. Vamos a ver qué conceptos son claves dentro de la definición de la base de datos, como que es una tabla, que es un registro, que es un campo, ¿listo? Posteriormente, una vez veamos este último video, vamos a concentrarnos en el documento que vamos a ir desglosando por partes para entender qué es una base de datos como tal, qué características puede tener, a qué le podemos llamar tabla, quién es la persona que puede realizar todos estos trabajos en la base de datos, qué perfil tiene, qué funciones tiene. Empezaremos a ver el caso práctico que vamos a desarrollar durante todo el curso, ¿listo? Entonces la idea es que vayamos entendiendo todos estos apartes el día de hoy, ¿vale? Empezar con explicar, hay dos elementos muy importantes para poder llegar al tema de la base de datos. Voy a empezar por explicar qué es un dato. En sí, un dato puede ser la letra A, ¿verdad? La letra A, vamos a ponerle un poquito más grande. Puede ser un número, voy a poner el tamaño 20, la letra A. Voy a poner un número, el número, este es lo más grande.
El número 6, eso es un dato. ¿Sí? Puedo poner un símbolo, un paréntesis, puedo poner un signo de ampersand, un signo de pesos. Todos esos datos, por sí solitos, solo es la unidad mínima de información. Cada uno de estos datos. Acabo de decir algo. Información. ¿Sí? La información va a ser mi conjunto de datos que yo uno o los voy a unir y van a tener un sentido. Por ejemplo, junto a una N, una U, MERO, 10. Esto que observan acá, ya en su conjunto, esto pequeño, me viene formando algo que tiene sentido. Ya me está diciendo algo, aún no sé. Completa la información, pero ya es parte de la información en la unión de esos datos. Esto puede ser una calificación, puede ser una edad, puede ser una calle, puede ser una medida, ¿sí? Una unidad de medida, centímetros, metros, no sé. Pero lo importante de este valor, que a mí me gustaría que ustedes analicen, es que un dato por sí solo no me dice nada. Pero cuando yo hago la unión de estos valores y ya estoy diciendo que esto es un número, yo lo puedo clasificar en varios elementos o darle un sentido a estos elementos. Para ello existe un elemento importante que se llama campo. Un campo, así como tal, ¿sí? Es un conjunto de datos que forman una entidad. Un conjunto de datos que me forman una entidad. Por ejemplo, vamos a suponer que yo armo esto, un ejemplo. Voy a poner algo que diga nombre. Voy a poner algo que diga edad. Voy a poner algo que diga domicilio. Otro dato que diga CURP. Estos valores que se encuentran acá forman una entidad, así como lo ven, y tienen ciertas reglas, tienen ciertas características. Por ejemplo, puede haber una edad, vamos a suponer lo que estamos hablando de una persona. ¿Cuál creen que sea el tamaño máximo de una edad? Se me ocurre 99 años, 80, probablemente puede haber personas que sí las hay, de 100 años, ¿no? 110 años. Bueno, esto, por lo tanto, tiene algo que se llama longitud. O sea, el tamaño, ¿cuántos valores puedo guardar? Tiene algo que se llama tipo. Tipo. Vamos a suponer que un nombre completo pueda ser de un tamaño de 45 caracteres para un nombre completo. En una edad, vamos a imaginar que en una edad voy a guardar solamente una longitud de 3 valores. En un domicilio, si es grande, vamos a suponer que es de 100 valores. Y la CURP es de tamaño limitado. Vamos a decir que nuestra CURP, por regla, es de 18 caracteres.
la curve. ¿Estamos de acuerdo? Estos que vienen aquí, estos valores, estos pueden ser texto. El nombre es texto. Estos valores que vienen aquí, la edad, viene siendo un campo numérico. Este que está acá, la dirección, puede tener valores, caracteres y numéricos. Este también puede ser texto o alfanumérico. La curve, no olvidemos que tiene números y letras. Por lo tanto, esta de igual manera puede ser un texto o un alfanumérico. Así lo vamos a tratar de traducir o de identificar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Hacia acá. Entonces, estos valores que ustedes observan tienen una característica, que van a tener un tamaño, que van a tener una característica, en este caso edad, viene siendo un dato de tipo numérico. Domicilio va a tener una longitud de 100 y curve una longitud de 18. Por lo tanto, el campo es un conjunto de datos que conforman una entidad. Este es un campo, otro campo, otro campo, otro campo. Muy bien. Ahora bien, tenemos otro concepto. Tenemos un concepto que se le llama registro. Vamos a poner ese concepto, que vendría siendo un registro. Y el registro, como tal, es un conjunto de campos. Un registro es un conjunto de campos. Por ejemplo, vamos a decir aquí nombre, edad, domicilio, vamos a ponerlo aquí, curve. Por lo tanto, observemos, tengo nombre, edad, domicilio y curve. Estos son campos, pero ya en su conjunto ya me forman un registro. Por ejemplo, Juan Pérez, de 10 años, que vive en Tuxpan, Arcadias, número 5. Su curve viene siendo P, no sé, faltan aquí caracteres, no me caben todos. Este completito es un registro. Ahora vamos a poner a Luis López, de 15 años, que vive en San Román, Ruta 5, que es lo que conozco de camiones. Y se llama López, vamos a ponerle, por ejemplo. Y tenemos a Hugo Morales, que tiene 20 años y es de Cuba, Alameda, sin número. Y él tiene la siguiente curva. Es un ejemplo. Bien. Esto, mis niños, en cada uno de los casos, esto es un registro. Esto que está aquí es otro registro. Otro registro. Y tenemos aquí otro registro. El registro por sí solo es un conjunto de campos. Pero cuando yo tengo el 1, el registro 1, el 2 y el 3, ¿sí? Tenemos un nuevo concepto.
que se llama archivo. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un conjunto de registros. Un archivo es un conjunto de registros. Por lo tanto, yo puedo verlo de esta manera. Este sería mi archivo. Alumnos. Alumnos tiene nombre. Vamos a hacerlo más pequeño para que quepa. Alumnos tiene nombre. Vamos a hacerlo de tamaño 10. Nombre, edad, domicilio, CURP. Este es el archivo de alumnos que tiene una serie de registros. Vamos a suponer que estos son los registros, ¿verdad? Completitos, como ya los explicamos, acá están. Puedo tener ahora un archivo, este archivo que se va a llamar maestros. Maestros. Y el archivo de maestros, vamos a ponerlo más grande el nombre. Maestros. Ok. Maestros va a tener sus propios campos, que va a ser básicamente el nombre del maestro, su RFC, su CURP, su dirección, su profesión. Vamos a anotar otros datos como domicilio y correo. Esto serían los campos del maestro. Y si yo le agrego datos a cada campo, estaría yo formando mis registros de ese maestro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Bien, este concepto es el archivo. Ahora, viene un concepto que es el que vamos a utilizar, que se llama base de datos. Base de datos. Vamos a poner el nuevo concepto. Base de datos. Bien, ¿qué es nuestra base de datos tal cual? La base de datos, chequen el concepto ahora, conjunto de archivos es el conjunto de archivos relacionados entre sí, almacenados en medio magnético. Conjunto de archivos. Observen. Quiere decir entonces que empezamos con algo muy simple, que viene siendo un dato, hasta lograr armar información. Una vez que yo establezco mi información, voy a definir mis campos. Esos campos tienen unas características, como lo que acabo de presentar con este ejemplo. Y después puedo tener un nuevo concepto que viene siendo registro. Mi registro es un conjunto de campos. Cuando yo tengo estos datos que están aquí, todos unidos los campos, me forman un registro, 2 registros, 3 registros. Un archivo viene siendo el conjunto de los registros que conforman alumnos y un archivo, por ejemplo, maestros, con su conjunto de campos que contienen la información del maestro. Ahora, tenemos el concepto de base de datos. Me dice que son varios archivos relacionados entre sí, almacenados en medio magnético. Entonces, yo puedo tener por acá vamos a llamarle, voy a poner mis ejemplos, que sería este, es por así decirlo, un archivo, una tabla.
se le conoce también como tabla a un archivo. Por ejemplo, este pudiera ser grupos. Este pudiera ser maestros. Y este pudiera ser alumnos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que mis grupos se encuentren relacionados con los maestros y que los alumnos también tengan asignado una serie de grupos. No sé si se dan cuenta. Es una relación que existe entre tres archivos. Comúnmente, también el archivo se le conoce como tabla. Tabla en base de datos. A un archivo se le conoce como tabla en base de datos. Esto ya tiene una forma, una estructura más compleja, que va partiendo de algo muy simple, que viene siendo un archivo, que el archivo es un conjunto de registros y que los registros vienen siendo un conjunto de campos y que nuestros campos tienen ciertas características formando unidades de información con un tipo de dato y con una longitud. Y aquí tenemos partiendo de lo que es un simple dato hasta poder armar lo que viene siendo información, hasta llegar a nuestro concepto que vendría siendo nuestra base de datos, que obviamente tiene un poquito mayor complejidad porque ya es una estructura final y que, bueno, tiene cierta función para conservar información y que nos hace más flexible la consulta de los datos para el usuario. Listo, a continuación, viendo las características y propiedades de los algoritmos y de las bases de datos, vamos a ver un video que nos va a permitir entender cómo se desglosar el taller número 1. ¿Listo? A continuación, después del video, iremos viendo todo el paso a paso que debemos realizar para poder nosotros desglosar. Aquí lo van a explicar de una manera pues pausada para que ustedes lo logren entender. De igual manera vamos a aclarar dudas con la explicación en caso tal de que se presenten o se genere de pronto algún inconveniente para el desarrollo de la misma. El objetivo de este video consiste en realizar el análisis de un caso práctico donde se puedan identificar los elementos necesarios para realizar un modelo conceptual de una base de datos. A partir de esto, más adelante se realizará o se creará una base de datos completa, pero por el momento se irá realizando paso a paso el análisis, luego el modelo entidad, el diagrama entidad-relación, posteriormente el modelo relacional. Finalmente se creará la base de datos, se insertarán datos a cada una de sus tablas y se hará un análisis para toma de decisiones. Nuestro caso práctico consiste en una empresa que es una comercializadora de ropa y desea realizar un análisis completo de sus procesos de facturación, con la finalidad de tomar decisiones comerciales inmediatas, teniendo en cuenta los resultados que arrojen estos datos. Dentro de los procesos que maneja la empresa se destacan los siguientes. Realizar un proceso de facturación que incluye productos facturados a sus clientes, donde los elementos de la factura son el encabezado y el detalle. Esto es una factura, ¿no? El encabezado contiene el número de la factura, la fecha, el nombre del cliente, el tipo de cliente, la zona, la ciudad y el valor total de la factura. El detalle de la factura contiene los productos que son camisas, pantalones, chaquetas y buzos, que se identifican con un consecutivo, un código, el nombre del producto, el precio de venta por unidad y la cantidad de productos vendidos. La información del cliente es el número de la identificación, el nombre, el tipo, el estado. Y es necesario tener algunas consideraciones. Primera, un cliente puede realizar muchas compras.
una factura puede contener muchos productos en su zona de detalle, pero este detalle corresponderá a una única factura, como es lógico. Un producto puede estar contenido en muchas facturas dentro de su respectivo detalle. El detalle de una factura puede contener muchos productos. Partiendo de este problema, vamos a realizar el pequeño análisis donde vamos a identificar inicialmente las posibles entidades, atributos, llaves y relaciones para generar nuestro modelo conceptual de base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a identificar inicialmente nuestras entidades. Para identificar las entidades, vamos a trabajar con ellas una por una. Vamos a arrancar por analizar claramente nuestro problema e identificaremos inicialmente, vamos a realizar el ejercicio un poco detallado con colorcitos. Vamos a identificar inicialmente nuestra primera entidad, nuestra entidad producto. Recordemos que las entidades son estos objetos grandes que contienen características propias. En este momento vamos a buscar las características de nuestros productos, nuestra primera entidad producto, y las características vendrían siendo los atributos. Los atributos de los productos, según nuestro problema, entonces vendrían siendo, por acá estamos hablando del producto, miren, unos productos que se identifican con un consecutivo, tienen un código, estos productos. Además de esto, tienen un nombre, el nombre del producto, el precio de venta, lógicamente por unidad de estos productos. Y bueno, como estamos hablando de productos, la cantidad de productos también viene siendo una de las características, en este caso un atributo de la tabla productos. Unos productos son facturados a sus clientes, digamos que entonces esto puede ser una entidad, la entidad clientes, y vamos a identificar de una vez, vamos a cambiar de color, para identificar los diferentes atributos de la entidad clientes. Entonces los clientes están por acá, hablamos de los clientes. Entonces, de hecho, por acá está una información de los clientes. Miremos el número de identificación. Lógicamente viene siendo un atributo de esta entidad. El nombre del cliente totalmente viene siendo otra. El tipo de cliente, ¿sí? El estado. Y por acá pues también tenemos la ciudad, porque esto también es del cliente. Miren, decimos que el cliente tiene una ciudad, pero también tiene una zona. Entonces aquí tenemos entonces los datos de los clientes, es decir, los atributos de esta entidad. Recordemos que los atributos son estas características que se relacionan directamente con ese objeto como tal. Finalmente, digamos que esta factura viene siendo nuestra siguiente entidad. Vamos a identificar los atributos de la factura. Entonces estamos hablando de que una factura tiene, por aquí hemos visto que tiene un número de factura, ¿sí? Tiene una fecha, un valor total. Aunque sabemos que el valor total es un dato que podemos conseguir teniendo en cuenta la suma de los productos vendidos. Pero bueno, por ahora vamos a incluirlo acá porque pues igual hace parte de la factura. Aunque más adelante no lo tengamos en cuenta porque es un valor calculado. Pero bueno, por ahora incluyámoslo. También podemos identificar que la cantidad de productos vendidos podría hacer parte. ¿Por qué? Porque es una factura y en una factura hay una cantidad de productos vendidos. Entonces digamos que por ahora este atributo haría parte tanto de productos como de factura. Por ahora. Bien. Digamos que a nivel general podríamos identificar así esos elementos de esas entidades, esos atributos. Posteriormente esto será mucho mejor analizado y se irán normalizando en un proceso de normalización.
Las posibles llaves. Entonces, digamos que para la entidad factura, que esta, vamos aquí a resaltarla, vendría siendo nuestra llave. Para la tabla clientes, pues lógicamente el número de identificación nos podría servir como llave. Y para los productos, lógicamente, nos podría servir el código del producto. Recordemos que la llave viene siendo esa herramienta o esa característica o ese atributo que nos identificará de manera única cada registro para que no se nos duplique. No podrían haber dos facturas con el mismo número, ¿cierto? Dos facturas con el mismo número de factura, dos clientes con el mismo número de identificación, así sucesivamente. Finalmente, vamos a identificar posibles relaciones. Pues, estamos hablando de posibles porque pues, pueden haber muchos cambios más adelante. Pues tenemos una relación entre factura-cliente. Una factura pues, es editada a muchos clientes, perdón, a un solo cliente, y un cliente podrá tener muchas facturas, entonces viceversa. Pero también podríamos decir que habría una relación entre la factura y los productos, totalmente, ¿cierto? Dado que una factura puede tener muchos productos, pero un producto se puede vender muchas veces y para eso estaría en muchas facturas. Y a su vez esta factura estaría relacionada con los clientes. Entonces yo creería que podría haber habría muchas formas de relacionarla, pero esta es una muy buena forma en donde relacionamos los productos con las facturas y las facturas con los clientes. De esa misma manera, pues no tendríamos que relacionar los clientes directamente con los productos porque estando los productos relacionados con la factura ya estaría, y la factura con los clientes, entonces estaría todo relacionado con todo. Finalmente, como para que tengamos claro, vamos a desarrollar esta pequeña tabla en donde estamos identificando claramente todo lo que indicamos anteriormente. Digamos que ahí tenemos entonces una tabla con todo lo que se indicó, con todo ese análisis ya realizado. Muchas gracias. Listo. La idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes pues entiendan como la importancia de trabajar el taller número 1 de bases de datos, ¿listo? Donde este nos va a permitir a nosotros entender o comprender cómo nosotros debemos hacer un análisis de un caso problema para desarrollar, ¿listo? Este video, todos los videos que encontramos se encuentran dentro de la plataforma, ¿listo? Para que lo puedan ustedes observar. A continuación, pues vamos a ir mirando y desglosando los elementos de la introducción a bases de datos. Ya hemos visto bastantes, pero la idea es que nos quede más claro todos los conceptos. La fundamentación de las bases de datos apoya en sistemas de bases de datos para tomar decisiones. Siempre que ustedes implementan una base de datos en una empresa, lo que buscan es tomar decisiones para una misma empresa, ¿listo? Para tomar una decisión en pro del desarrollo, en pro de mejorar los elementos de tecnología, de datos, ¿listo? El caso problema que nosotros vamos a ir tratando durante todo el trabajo de este curso, se los voy a leer. La empresa ABC es una comercializadora de ropa y desea realizar un análisis completo en su proceso de facturación, con la finalidad de tomar decisiones comerciales inmediatas teniendo en cuenta resultados que arrojen los datos. Dentro de los procesos que maneja la empresa se destacan los siguientes. Realizar un proceso de facturación que incluye productos facturados a sus clientes, donde los elementos de la factura son el encabezado y el detalle. El encabezado contiene el número de factura, fecha, nombre de cliente, tipo de cliente, zona y ciudad. En zona encontramos norte, sur y centro. Y en la ciudad, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Y el valor total de la factura, detalle de la factura, contiene los productos, camisas, pantalones, chaquetas y buzos, que se identifican con un consecutivo de código. El nombre del producto, precio de venta por unidad y cantidad de productos. La información del cliente es la siguiente: el número de identificación del cliente, nombre, tipo, si es frecuente o ocasional y su estado es activo o es inactivo. ¿Qué es necesario tener las siguientes restricciones? La primera de ellas: un cliente puede realizar muchas compras.
Una factura puede contener muchos productos en un solo detalle, pero este detalle corresponde a una única factura. Un producto puede estar contenido en muchas facturas dentro de su respectivo detalle. El detalle de la factura puede contener más productos. Ahora mirando qué es la base de datos, se relaciona que una base de datos es una herramienta que nos permite que principalmente almacenar y organizar información para tomar decisiones. ¿A través de qué? De un sistema gestor de bases de datos, que son los programas o software pertinentes para ellos, como los Access, Oracle, SQL Server, MySQL, entre otros. Teniendo en cuenta pues estos sistemas gestores de base de datos en su mayoría trabajan una forma de tipo estructural para la base de datos y lo que para nosotros también pues organizar los mismos los datos. ¿Qué vamos a conceptualizar? Al crear la base de datos implica una serie de pasos ordenados y lógicos que debemos tener en cuenta. Primero, para crear una base de datos debemos tener requerimientos funcionales y no funcionales de negocio, es decir, saber lo que la empresa requiere en el sistema de información, lo que la empresa necesita saber, lo que la empresa necesita implementar, organizar y mejorar. El sistema gestor de base de datos, que puede ser el software, puede ser Access, Oracle, SQL Server, MySQL, entre otros, sobre las necesidades y estructura de la base de datos a desarrollar. ¿De qué depende eso? Depende pues de la necesidad organizacional de la misma. No todas es necesario que se implemente Access, sino por ejemplo MySQL. O no todas necesitan, por ejemplo, que sea SQL Server, sino Oracle. Depende pues de la misma organización lo que quiera trabajar. Un desarrollador que contenga conocimientos en la creación, gestión y manipulación de los datos. ¿Listo? ¿Qué espacios o elementos se siguen paso a paso? La creación del espacio de las tablas es un procedimiento que lo que utiliza es un eh, elemento de la base de datos, ¿listo? Donde lo alojará en un espacio físico dentro del disco duro, ¿listo? Y la definición de los usuarios o las personas que van a tener acceso a él. La creación de tablas es el mecanismo que nosotros utilizamos para generar un bloque de información estructurada dentro de los datos, ¿listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos nombrar todas y cada una de las tablas con el nombre relacionado. Definir y tipificar cada uno de los campos que compone la tabla, como lo veíamos en el video, los cuales deben tener estrictamente relacionada a su estructura con base en el análisis desarrollado. Definimos llaves primarias, superclaves o foráneas. Estas llaves primarias o superclaves son las que nos van a permitir identificar la base de datos, ¿listo? El identificador único de los datos dentro de una tabla, mientras las foráneas nos van a permitir hacer la relación entre los datos. Crear las relaciones entre las tablas aplicando políticas de restricción entre tablas. Modificación de la estructura de base de datos. Y la alimentación, es importante tener en cuenta la persona, o si usted va a ser el encargado, que sea administradora de la base de datos. No es posible de pronto dejar una persona inexperta o novata en el tema, ya que de pronto al almacenar la base de datos dentro del mismo desarrollo puede dañarla o alterarla, ¿listo? ¿Qué se puede modificar? Mismos datos, agregar tablas, quitar datos, agregar o modificar campos, entre otros. La alimentación se hace de dos maneras. Cuando nosotros agregamos datos a una base de datos, lo hace o el administrador del sistema, lo que él hace es a través de consultas, ¿listo? Autorizadas dentro de la misma base de datos por su perfil, que pueda agregar datos, o por el contrario, personas que sean inexpertas, se generan frecuentemente formularios de información donde uno lo diligencia y esto se envía a la base de datos. Al modificar o eliminar información, principalmente lo hace la persona administradora de la base de datos. ¿Por qué? Por la misma de pronto protección de la base, porque la persona que la debe conocer, la debe manejar, administrar y gestionar en todo momento. Extraer información de la base de datos. Cuando ustedes extraen información de la base de datos, la hacen a través del lenguaje que dijo eh, nuestra persona encargada, que es el SQL, ¿listo? O el query, ¿listo? El query es el lenguaje estructurado, ¿listo? Y este lenguaje estructurado de consulta lo que hace es que nosotros podamos buscar en la base de datos información que nosotros requeriramos para tomar una decisión, ¿listo? Muchas de estas necesitan álgebra, cálculo relacional para entender cómo funcionan. Para ello, el administrador principal de base de datos debe contener o tener en cuenta algunas funciones como son mantener y presentar a los datos a los usuarios de manera constante sin interrupciones, de gestionar y mantener los procedimientos de la base de datos para las consultas, organizando índices y vistas para hacer de esta una base de datos rápida
y transparente. Proporcionar y mantener la seguridad e integridad de los datos, organizar procedimientos de monitoreo y auditoría, diseñar procedimientos y políticas al manejo de los datos, diseñar un plan permanente, manteniendo tablas, índices y paquetes que conforman la estructura de la base de datos para su óptimo funcionamiento y rendimiento. ¿Qué les quiere indicar? Que la persona principal de la base de datos debe garantizar que la base de datos siempre esté en funcionamiento, siempre tenga su persistencia, consistencia, seguridad, integridad de los datos. Un ejemplo, si ustedes quieren consultar su saldo en su cuenta de ahorros, crédito, débito, entre otros, dentro de una entidad bancaria, y usted accede a través de la aplicación debe estar disponible en las 24 horas para que usted pueda acceder a todo momento a la información, ¿verdad? Por ello, en la persona administradora de la base de datos debe garantizar que usted pueda consultar en cualquier momento del día. No que, por ejemplo, en los cajeros físicos que usted 6 de la mañana a 10 de la noche puede ir a retirar, ya no. Por el contrario, le debe poder garantizar si usted necesita hacer un pago que se le olvidó en el último momento, consulta de su saldo, movimientos, entre otros, las 24 horas. Acá arriba se me fue. Listo. Analizando el caso práctico, ¿qué es un dato? Lo que vivíamos la clase pasada son condiciones y situaciones que por sí solos no nos aportan ninguna información importante, porque no tiene ningún contexto. Un ejemplo de datos puede ser norte, sur, Medellín, entre otros. Yo puedo decirles a ustedes, por ejemplo, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena. Como puede decir, profe, son capitales de departamentos, ciudades de Colombia, principales ciudades que tienen más población, ciudades que tienen mayor desarrollo tecnológico, ciudades más corruptas, cualquier tipo de contexto puede darse, porque yo no estoy en ningún contexto, ¿listo? Mientras información ya se habla en conjunto de datos interrelacionados que tienen un sentido lógico y un significado. Es decir, que por ejemplo nosotros ya le damos un para qué a todos estos datos y decimos cuáles son las ciudades principales de Colombia, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, pero ya le estamos dando un contexto. Por ejemplo, cuáles son las cardinalidades básicas, norte, sur, oriente, occidente, norte, sur, este, oeste. Ya es porque le estamos dando un contexto. La entidad es el objeto de estudio entre una base de datos la cual puede obtener mucha información. Para nuestro caso práctico, me permitiré leer una parte. Dentro de los procesos que maneja la empresa se destacan los siguientes. Realizar un proceso de facturación que incluye productos, miren qué productos nos señala, facturando a sus clientes, esa es la segunda que señala, donde los elementos de la factura son el encabezado y el detalle. Aquí él está señalando estos tres elementos principales de lo que nos presenta en la situación, ¿listo? ¿Qué hace? La relaciona en una tabla aparte, que son las tres entidades. Cuando hablen ustedes de entidades, son las tablas principales que componen la base de datos. Y una tabla es un conjunto de registros que están almacenados en una base de datos que representa un objeto del mundo real, ¿listo? Como por ejemplo puede representar personas, instituciones, vehículos, casas, empleos, entre muchas otras. Se puede evidenciar en el ejemplo anterior que una entidad es un objeto amplio que tiene características asociadas a una relación directa al objeto. ¿Listo? Aquí nos hace la aclaración. Claramente se evidencia que el objeto factura tiene características propias tales como fecha, número de factura, entre otros, pero debemos tener en cuenta que hay otras características en el enunciado que no le pertenecen. La ciudad propia del cliente, no la factura. Los atributos. Se considera como un adjetivo que describe de manera precisa las características de esa unidad. Nosotros ya entendemos en un ejemplo y el video que vimos que producto, clientes y facturas son nuestros elementos clave. Entonces empezamos a señalar número de factura y fecha, vamos a colocar la factura. Nombre de cliente, tipo de cliente, zona de ciudad, se lo vamos a decir, esto es más del cliente. Valor total de la factura, esto es para la factura. Código, número de producto, precio de venta y cantidad de productos vendidos son los productos. La información del cliente, número de identificación, nombre, tipo y estado. Aquí él va identificando todos los atributos pertenecientes a cada uno de los datos. Y miren cómo queda organizado. ¿Listo? Factura todos los atributos que va a tener dentro de la entidad. Los atributos de productos y los atributos de clientes. ¿Listo? El campo es la mínima unidad de información que es la que podemos acceder. El término campo refiere a las columnas dentro de una tabla o categorías verticales de los datos. Es decir, que son todos los datos que me van a servir en conjunto, ¿listo? Para yo poder definir un objeto.
mientras que el registro es el conjunto de datos de cada uno de los atributos o campos cuya disposición es horizontal, mientras el registro, vamos a leer aquí nuevamente, el campo es horizontal, ¿listo? Aquí entre esto cada uno, ¿listo? Vertical, perdón. Es un campo de identificación, un campo nombre, un campo tipo, un campo estado, un campo ciudad, un campo zona. Es como nosotros vamos diferenciando la información. Acá el registro es horizontal, es decir, el conjunto de datos para definir un objeto dentro de nuestra entidad en la base de datos. Por ejemplo, un registro viene siendo 1458 Comercial JK de tipo cliente frecuente. Está activo Ciudad Medellín en la zona norte. ¿Listo? Todo esto compone un registro. Y las tablas es lo que va a contener tanto campos como registros de toda esta información. Son objetos de la base de datos que contienen registros. Son muy similares a una hoja de cálculo porque tienen filas y columnas, ¿listo? Por ejemplo, la tabla de clientes contiene datos de los clientes de la empresa. Miren, por ejemplo, dense cuenta que es muy similar a una hoja de cálculo. Las llaves. Las llaves, lo que les decía, es una característica que hace que los registros sean únicos y no haya repeticiones. De igual manera, se identifican las tablas principales o tablas padres. Generalmente se utilizan como llaves los datos que identifican un registro en particular, como por ejemplo, para nuestro ejercicio, el extra de factura, número de factura, producto, código, cliente, identificación. Siempre que ustedes empleen llaves primarias o super claves dentro de una base de datos, en las tablas o entidades, traten de diferenciarlas con números, ¿listo? O con códigos numéricos. Palabras no pueden ser claves, nombres, apellidos, edad, ciudad, sexo, nada de eso, ¿listo? Lo más claro, lo más fácil para trabajar son códigos o identificaciones, ¿listo? O números de factura. Eso es lo que les permite a ustedes traer más facilidad el trabajo de la misma. Cuando ustedes estén creando, en la próxima sesión crearemos bases de datos, nos vamos a dar cuenta que el primer campo que se deja siempre se denomina identificación o código, ¿listo? Para los datos. Este es generalmente como un tip que yo les doy para mayor facilidad. Miren cómo en relación a esto. Tenemos las entidades, ya tenemos los atributos, los resaltamos y los colocamos las posibles llaves. Ahora, una vez después de las llaves, definimos la relación. Se puede definir como la asociación entre varias entidades. Se deben identificar las relaciones directas entre entidades teniendo en cuenta que no todas son relacionadas entre sí. Miren lo que es. Aquí es una triangulación. Factura se relaciona con clientes y factura con productos. Productos va con factura y clientes va con factura. La mayor tabla que tenga mayor cantidad de relaciones generalmente siempre va a ser la tabla principal y se trata de colocar en el centro de la base de datos porque todas las tablas siguientes le van a brindar información a la misma. ¿Qué tipo de relaciones vamos a encontrar? Existe una relación binaria, se da entre dos entidades, terciaria, la unión de tres entidades, y reflexiva consigo una misma a través de unos atributos con su llave. Generalmente, este es como el resultado que esperaríamos que nos dé en el primer taller de la base de datos. Posibles entidades, posibles atributos, posibles llaves y posibles relaciones. ¿Listo? Eso está en la plataforma, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, ya vamos a encontrar un pequeño glosario de términos teniendo en cuenta pues lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el taller número 1. El taller número 1 nos va a pedir exactamente lo que nos mostró en el video y lo que nos está mostrando en el ejemplo. Lo vamos a ver en este momento. Lo voy a abrir aquí. Van a encontrar dos espacios. El primero es la actividad entrega 1. Aquí es donde descargan el trabajo y aquí es donde ustedes entregan. ¿Listo? Fechas, como les aclaré desde el inicio, yo entiendo que ustedes estarán trabajando, tienen pues cosas que realizar. Yo dejaré hasta el último momento la entrega de dichos documentos, dichos trabajos, pero igual les estaré recordando, fijas, no se dejen colgar, no dejen a última hora, que se suscitó con un estudiante de un curso pasado de Data, él casi no se conectaba. El curso acababa el 25 de agosto, o sea, el día que ustedes arrancaron el de ustedes. Y me escribió como el 23 que no quería perder el curso, que él hacía todas las actividades, y pues hay que ser un poco claros en esto, y es que realizar 6 talleres de Big Data en menos de 2 días para intentar sacar
la calificación cuando casi no se conecta, pues es muy complicado, ¿listo? Pues entendiendo que también está en su trabajo, pero es muy difícil porque yo ya no manejo el cierre de la plataforma me cierra a mí, y una vez cerrada la plataforma, yo ya no puedo hacer nada, porque yo no manejo nada de eso de cierre, sino simplemente me queda el espacio para yo poder subir y asignar las notas pertinentes. Por ahora les estaré recordando a ustedes que no se vayan a colgar ni nada. ¿Listo? Entonces, este es el taller que van a encontrar ustedes en la plataforma. Conceptos iniciales, el caso problema, el mismo que vimos ahorita. Y miren la misma tabla que nosotros encontramos ahorita que la estamos analizando. Aquí la voy a abrir nuevamente para que hagamos la comparación. Y uy, profe, es el mismo taller. Sí, es similar. La idea es que le quede similar, porque es como una guía de lo que usted puede trabajar, de cómo lo puede realizar. Aquí lo voy a colocar. Permítame, aquí lo vuelvo a abrir nuevamente. Miren, aquí está. Y aquí voy a reducir este un poquito de tamaño para mostrarles acá a ustedes este otro pedazo. ¿Listo? Uy, profe, está partiendo por la mitad de la pantalla. Pues me permite ver dos procesos al tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar, miren, esto es muy similar. Miren el espacio que a nosotros nos da acá. Posibles realidades, posibles atributos, posibles llaves de relaciones. Profe, pero son más campos. Pues no, si ustedes encontraron los tres exactamente, pero los declaran. Si encontraron uno adicional, ténganlo pendiente. Más adelante, aclaro, más adelante iremos a trabajar proveedores o situaciones más adelante, pero ahorita no vamos a trabajar ninguno de esos elementos. ¿Listo? Entonces aquí les hago el comparativo para que ustedes lo tengan en cuenta. Ambos, este lo encuentran en fundamentación, ambientación, unidad 1, fundamentación, es la lectura número 5, y el video, fundamentación, video caso práctico. El taller lo van a aplicación, apropiación de saberes, y el taller número 1 es este, ¿listo? Es un taller bastante sencillo, recordatorios pues de la clase. No se dejen colgar en el foro, conozcámonos. Vamos a ver muy rápidamente quién lo lleva, quién no, y no, profe. Entonces, aquí los que tienen, en este caso para mí, este espacio o este como nubecita con este circulito naranja es que ya comentaron, ¿listo? Entonces no voy a decir los que ya lo tienen, sino los que no. Ángela Consuelo no tiene su foro, Angie Paola Benavides tampoco, Ana Manjuri tampoco, Heidi Lorena tampoco, Jacobo acá ya nos entregó la unidad 1, perfecto. John Freddy Fraile tampoco, Claudia García, Ángel García, Ana Isabel, Emily Neira, Héctor Daniel Parra, José Rodríguez, Carlos Andrés Rojas, Andrés Felipe Sánchez, Cristian Orlando Suárez, José Israel Urrego, Paula Vaca y Claudia Janet Valencia. ¿Listo? Para que pues, nos pongamos al día en el foro, conozcamos, no nos debemos colgar en esta notica. No se demoran más de 5 minutos. Pero pues esta notica es clave para el desarrollo. ¿Listo? Entonces, pues les explicaré a los que no, pronto no lo han realizado, cómo acceder. ¿Listo? Pues aquí ustedes están en su curso, van a ambientación y foro conozcámonos para que ustedes lo diligencien, ¿vale? Le dan clic foro conozcámonos y les piden nombres, apellidos, nivel de escolaridad, conocimiento del curso y expectativas. Si usted no tiene conocimientos, sea sincero, no tengo ningún conocimiento. No le voy a bajar nota por eso, no le voy a disminuir. Lo mismo expectativas. No, profe, si quiero aprender grandes cosas. No, profe, no tengo ningún. No, tranquilo, no pasa nada, no se preocupe. Listo. Es su opinión y su opinión es respetable y no tiene derecho a decir, no, su opinión no me agrada, entonces saco uno, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, voy a detener la grabación. ¿Listo? Les voy a dejar